Muy buenas tardes, bienvenidos a IMDOSOC. En el marco de nuestros cursos de verano hemos realizado una serie de conferencias sobre diversos temas y hoy, bueno, nos da muchísimo gusto que el seminario de Teología del Acontecimiento, que se reúne aquí en el Instituto todos los martes, pues nos acompaña justamente para platicar sobre este tema fundamental que es una economía al servicio de la persona. Todas las personas que nos acompañan hoy en el panel son parte de este seminario de Teología del Acontecimiento. Unos breves mensajes sobre protección civil primero, ya los que han venido varias veces ya saben, pero si llegara a sonar la alerta sísmica, hay salida por este lado, es salida de emergencia o por la salida principal hacia el jardín, ahí es una zona segura. Y también de este lado pueden salir, digamos, esta mitad y se siguen caminando hasta el estacionamiento, ahí hay suficiente espacio y también es una zona segura. Esto por si llegara, esperemos que no sea así, la alerta, a sonar la alerta sísmica. Yo nada más pues les doy la bienvenida, les presento a las personas que integran también la mesa y los voy a dejar con Gerardo Cruz, que es el coordinador de este seminario por parte del IMDOSOC. Entonces nos acompaña el licenciado Sergio Castro Toledo. Él tiene estudios en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, maestría en Desarrollo Humano por la misma universidad, fue director de Automotriz Cuicuilco por 25 años, distribuidora automotriz, presidente de MDS, consultoría en agencias automotrices, es vicepresidente del IMDOSOC, expresidente nacional de la UCEM. También nos acompaña Josafat Morales, tiene estudios, una maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por la misma universidad, profesor investigador en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, profesor en la Ibero y miembro de la Red de Observatorios de la Deuda y el Compromiso Social. También nos acompaña Juan José Medeiros, es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, maestría en Educación Superior por la Universidad Salesiana de México, máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido directivo, académico y profesor en varias universidades e institutos de enseñanza superior en México, coordinador académico de la Asociación de Bioética y Derechos Humanos, Netemachilitzpan, ándale, casi. Sí. Asesor y consultor de organizaciones empresariales, sociales y educativas en temas de desarrollo humano y también es profesor de hace muchos años aquí del IMDOSOC. Y Christopher Jiménez Estrada, politólogo y administrador público por la UNAM, en Ciencias Sociales y Religiosas por el Centro de Encuentro y Formación de Friburgo, Suiza, y por el Instituto Universitario Sofía de Florencia, Italia. Es diplomado en Periodismo Digital por la Universidad Anáhuac. Actualmente es referente para México del Movimiento Internacional Políticos por la Unidad. Desde 2015 se desempeña como coordinador de proyectos y vinculación institucional de la Asociación Civil Promoción Integral de la Persona para una Sociedad Fraterna. Ellos son las personas que nos van a compartir sobre este tema y los dejo con Gerardo Cruz, quien coordina este seminario que se reúne todos los martes aquí en el IMDOSOC. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas tardes, nada más decirles que este es uno de los temas que trabajamos en el seminario. Hay otros temas que abordamos, por ejemplo, la reforma del Papa Francisco, que creemos que es muy importante no solo para la Iglesia universal, sino también que implica cuestiones sociales.
Bueno, y para hablarnos un poquito, una introducción sobre nuestro seminario, bueno, nuestro consejero, Sergio Castro, también es consejero de INDOSOC, pues nos puede dar más luces al respecto. Decirles que después irán participando, cada uno con 15 minutos, para dejar al final algún momento para el diálogo entre ustedes y nuestros ponentes. Gracias. Bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este evento que pues principalmente es un momento de reflexión sobre el acontecimiento, sobre los tiempos que estamos viviendo hoy en día, y es producto de la reunión que tenemos este grupo, este equipo todos los martes, en donde reflexionamos sobre los acontecimientos desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, para interpretar aspectos sociales, aspectos económicos, entonces, y de ahí, de esta reflexión, pues podamos ir llevando algunas acciones posteriores. Lo digo esto porque también pues a los que están aquí, ojalá algún día nos acompañen en este grupo, que se ha vuelto un grupo muy ameno, muy integrado, somos muy diversos, o sea, todos los que tenemos aquí a veces son discusiones muy fuertes, ¿no? Pero finalmente, y de eso se trata, de que sea una reflexión. Están todos invitados para que los martes a las 8 de la mañana nos puedan acompañar para poder seguir haciendo estas reflexiones. Entonces, esta idea sale porque pues los temas últimos que estuvimos discutiendo eran sobre este libro, Hagan Lío. No sé si ya lo habrán leído, es muy recomendable, sobre los mensajes del Papa Francisco y sobre el acontecimiento, y tuvimos un tiempo, lo estuvimos discutiendo y de ahí salieron muchas ideas, sobre todo para interpretar el acontecimiento desde el punto de vista económico. Hoy en día que tenemos ya pues un presidente electo, entonces conocemos parte de su proyecto y pues también analizaremos un poco qué podemos esperar y cuál sería el compromiso social de nosotros como católicos. Pues muchas gracias a Juan José, muchas gracias a Christopher, también a Josafat por aceptar participar en este evento. Muchas gracias. Bueno, nada más una cosa, ¿tienes tú el programa o...? Vamos a empezar, primero empieza Christopher, nos va a platicar sobre el estado de la economía en México, ahora que está terminando este periodo. Luego estará Josafat, que nos hablará sobre el proyecto de nación que ha hecho López Obrador, que podemos sacar de ahí. Después estará Juan José con nosotros para hablarnos los fundamentos y la inspiración y los mensajes del Papa Francisco sobre la economía y sobre la persona en este concepto, y al final estaré yo hablando sobre lo que sería la economía al servicio del hombre. Entonces empezamos con la primera participación, Christopher. Sí, muchas gracias. Bueno, para abrir boca y también sumarme al agradecimiento y al entusiasmo por estar esta tarde con todos ustedes, espero que en esta introducción no apliquemos la regla bélica romana de maten al mensajero, ¿verdad? Porque justamente lo que voy a intentar hacer en estos pocos minutos será acercarnos al contexto económico, que es básicamente el acercamiento a postales de nuestra realidad económica. Desde luego no hay tiempo para profundizar demasiado, pero lo que intentaré hacer a partir de estas líneas es tocar, ¿no?, juntos lo que cada uno toca todos los días en su bolsillo, más allá de las cifras macroeconómicas, irnos al piso, ¿no?, ahí donde todos nos libramos la batalla entre los pesos y los centavos, y entender cómo está el pulso de nuestra economía nacional. Bueno, de entrada, hablemos del año 2018
Creo que es sobrado hablar de la importancia de este año en el desarrollo de nuestro país, en el timing económico y político, pero no podemos dejar de soslayar y partir de esta temporalidad, ¿no? De este aquí y ahora que nos envuelve a todos. El 2018 para México está circunscrito a la coyuntura electoral de la que ineludiblemente estamos. El país ha atravesado ya por elecciones, con todo lo que ello implique. Nosotros en ciencia política a veces decimos jocosamente que México vive bajo el sistema métrico sexenal, ¿no? Entonces todo está ceñido, todo está ordenado en esta lógica de sexenio, con todo lo que eso implica, ¿no? El país ha vivido las elecciones más caras de la historia, y cada elección siempre es la más cara. Hay un criterio que no es precisamente el de la mesura, sino el del exceso, y fueron entregados los 2.148 millones de pesos a partidos, más cerca de 40 millones de pesos a candidatos independientes, lo que nos hace una suma total más los fondos que reciben los partidos anualmente de más de 6.000 millones de pesos, 6.700 millones de pesos. Y bueno, ahora estamos justo superando, ¿no?, esta fase de elección de llamado a urnas. Las operaciones cicatriz están a todo vapor y desde luego a todo esto reacciona la economía, los mercados, los inversionistas que estuvieron expectantes de los resultados de la elección, ahora están expectantes de las nuevas políticas económicas y de cómo fluye obviamente la transición política en el país, sobre todo tratándose de que hay un cambio de partido en el poder. También, sin dejar de lado el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que se venía hablando ya desde años atrás, pero que tomó vigor a partir de la llegada del presidente Donald Trump. Y bueno, en esta renegociación el país está jugando su lugar y sus condiciones actuales en el bloque comercial más importante y más dinámico del mundo. ¿Qué está en juego en esta negociación del Tratado de Libre Comercio? En realidad son tres puntos principales. El primero son las reglas de origen, que es el porcentaje que se requiere para considerar un producto como de origen para que no sea necesario pagar aranceles al moverlo entre alguno de estos tres países. El segundo es el arbitraje. De acuerdo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las empresas de América del Norte pueden usar un sistema de arbitraje independiente para obligar al país a acabar con medidas que violen el acuerdo comercial, como subsidios gubernamentales que resulten en precios más bajos de un producto en comparación con el mismo bien en los otros dos países. Este sistema ha sido utilizado con cierta ventaja por empresas canadienses y mexicanas en contra de Estados Unidos, y desde luego a este fin le quiere poner un freno la Casa Blanca. El tercer punto también en juego es la modernización en sí misma de las condiciones que plantea el Tratado de Libre Comercio. Este es un punto en el cual los tres países están de acuerdo, al menos están de acuerdo en la modernización, aunque desde luego las posturas de cada país difieren. Esto es un poco los dos grandes temas en el rubro económico mexicano. Okay. Aquí está. Hablemos de desigualdad y hablaremos de pobreza. México es uno de los 10 países más desiguales en el mundo, de acuerdo a información del propio Banco Mundial. El 1% más privilegiado recibe el 21% de los ingresos de la nación, y el 10% más rico posee 2/3 partes de toda la riqueza del país. Mientras 16 multimillonarios mexicanos viven literalmente como reyes, más de 50 millones de mexicanos apenas sobreviven por debajo de la línea de pobreza. 23 millones de mexicanos ni siquiera alcanzan la canasta básica alimentaria. Tener dinero no es pecado y no es necesario expropiar a nadie para superar esta desigualdad. Muy bien. Okay. Ahí estamos, muy bien. Ahora hablemos del país de los jóvenes.
De acuerdo al informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad, del año 2000 al año 2010, el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan pasó de 25% a 33.3%. En México, los estudios no son un vehículo eficiente ni confiable para la movilidad social, ni para la superación económica. Existen en nuestro país más de 9 millones de jóvenes con estudios de licenciatura e incluso de maestría que viven en condiciones de pobreza y precariedad económica. La mayoría de ellos y ellas ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y en el mejor de los casos aspiran a un ingreso de 7,000 a 10,000 pesos mensuales. Se trata de una tendencia nacional donde 68% de la población mexicana no vive del producto de su trabajo y depende de subsidios o transferencias de los programas sociales como el vigente Prospera para tratar de superar esa línea de pobreza. Vivimos en el país de ya no alcanza. De acuerdo a estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, el costo de la canasta básica alimentaria ha crecido muy rápido, mientras que los aumentos al salario mínimo nacen prácticamente muertos. Economistas plantean un análisis de política salarial. Para darnos una idea, el poder adquisitivo en México se ha acumulado en un 80%, el poder adquisitivo ha disminuido en un 80% acumulado durante los últimos 30 años, 80% en 30 años. En 1987, que es por ahí el año en el que yo vi la luz, 4 horas bastaban, 4 horas con 53 minutos bastaban para que una persona adquiriera una canasta básica. Sí. A las condiciones actuales, octubre de 2017, se ocupan poco más de 24 horas para alcanzar a cubrir esa misma canasta. Es decir, ni siquiera trabajando las 24 horas al día, una persona promedio podría alcanzar desde el salario mínimo. En México, el 70% o más de los empleos es generado por pequeñas y medianas empresas, quienes quizá no puedan soportar un aumento al salario. Bueno, les he hecho apenas algunas pinceladas sobre el panorama económico mexicano, iremos abordando un poco más a profundidad, pero lo importante es que tenemos presente que México en las cifras macroeconómicas presenta números bastante consolidados, presenta indicadores estables, pero a nivel de población sabemos que esos beneficios no siempre logran reflejarse. Somos una potencia económica, actualmente me parece que somos la 14 a nivel mundial, somos una economía emergente que está en desarrollo, pujante, pero que no le puede brindar oportunidades a más de la mitad de la población. Tenemos 36 millones de jóvenes mexicanos, tenemos el bono demográfico y estamos literalmente sentados sobre un baúl de monedas de oro, porque no estamos haciendo nada, o no lo suficiente para poder generar las condiciones de que estos 36 millones de jóvenes sean realmente un potencial para el desarrollo del país. Y más sobre este planteamiento económico, es decir, es presentarles también que se verá más adelante, el panorama hacia futuro no puede diferir demasiado, no en términos reales sobre la percepción y sobre el valor que tienen las personas en su economía familiar, su economía doméstica. Muchas gracias. Gracias, Christopher, por este panorama general. Y pasamos con Josafat sobre el proyecto económico del candidato ganador. Bueno, pues yo, igual que Christopher, les diría, no me echen a mí por venir a presentar aquí el proyecto de López Obrador, nada más soy el vocero, ¿no? ¿Qué pasa? López Obrador, el centro de su proyecto económico, dice, todos estos datos que nos está presentando Cristian tienen que ver con que el crecimiento económico no se ha desatado en el país. Aproximadamente México está creciendo a un 2.5%, que es un ritmo muy pequeño, ¿no?, para lo que necesitaría crecer la economía. Pues los mayores indicadores dicen que no hay forma de que México crezca de manera pues mucho más acelerada, y López Obrador dice sí,
¿no? México tiene la capacidad, y López Obrador y su equipo económico, por supuesto, México tiene la capacidad de crecer a una mayor tasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el proyecto económico, ¿no? Entonces, ante un proyecto económico que conocemos como neoliberal, ¿no? Donde sobre todo se centra mucho en la exportación de productos, en la interacción con otras economías, el proyecto de López Obrador va más hacia el sentido desarrollista, es decir, desarrollar el mercado interno, desarrollar la industria y sobre todo que el Estado vuelva a ser factor importante de la economía. Como sabemos, el modelo neoliberal lo que hace es como dejar al Estado, irle quitando peso, convertirlo en un regulador en lugar de un interventor en la economía. Entonces, lo que plantea López Obrador es decir, vamos a retomar al Estado interventor en la economía. Este modelo, digamos que había sido muy exitoso en México en los años 40 a 60, 40, 50, 60, se da el famoso milagro mexicano con crecimiento alrededor del 6% y después el propio sistema, el propio modelo se empieza a desgastar y lo que se va a hacer en los años 70, de 70 a 82, ¿no? Durante los gobiernos de López Portillo y de Luis Echeverría, va a ser empezar a gastar muchísimo más, aumentar la deuda externa, etcétera, y entonces esto termina lógicamente en una crisis económica muy fuerte. ¿Cuál es el planteamiento ante esto de López Obrador? Es decir, nosotros no vamos a generar mayor gasto público a través del endeudamiento, sino ¿cómo lo vamos a hacer? A través de tres elementos centrales, ¿no? La primera es la centralización del gasto para evitar la corrupción, ¿no? Esto que hemos oído constantemente de López Obrador de voy a combatir la corrupción, es el centro del proyecto económico, es decir, él plantea que si se elimina la corrupción, entonces sí el Estado va a poder, sin necesidad de endeudarse, de volver a ser un factor económico de importancia, ¿no? También la disminución de los sueldos de la alta burocracia y la centralización de las decisiones económicas precisamente para combatir esta corrupción, ¿no? Entonces, bueno, con respecto específicamente al tema del combate a la pobreza, que era pues un poco la idea hacia donde nos queríamos centrar en esta mesa, voy a leer literalmente lo que dice el programa de Nación de López Obrador. Dice: la política social no puede ser la suma de programas paliativos, sino una política de Estado de alcance general y transformación de fondo. No solo se trata de reducir problemas y necesidades sociales resultantes de un arreglo socioeconómico defectuoso, sino crear una política de desarrollo que lleve en su ADN la propuesta de una sociedad armónica. Entonces, López Obrador lo que dice es vamos a cambiar el modelo. ¿Qué había pasado sobre todo durante los gobiernos, por lo menos de Carlos Salinas de Gortari a la actualidad? Se ha invertido mucho a través de los programas como Prospera en sacar a las personas que viven en mayor pobreza, en pobreza extrema, a través de apoyos directos, ¿no? Esto ha servido hasta cierto punto para paliar la gente en pobreza alimentaria, pero la pobreza en general en los últimos 30 años no ha disminuido. O sea, estadísticamente, porcentualmente, seguimos teniendo el mismo porcentaje de pobres. Alguna vez dije en el seminario precisamente este dato y me decían, es que no podemos hablar de que estemos igual que hace 30 años porque estamos peor, ¿no? ¿Por qué? Porque son más personas, ¿no? O sea, realmente no es que sea el mismo número de personas, sino que son más personas, pero porcentualmente siguen siendo los mismos. Entonces es hasta cierto punto un poco un engaño hablar de que estamos igual, ¿no? Realmente pues ha empeorado la cosa, ¿no? Entonces, para esto López Obrador presenta una serie de elementos. No traigo, porque no los presenta tal cual como ideas específicas o muy puntuales, sino más generales. Él dentro de su programa de gobierno presenta 7 puntos que me gustaría comentar. Algunos los desarrollaré, otros solo los mencionaré, pero bueno, que me parece importante porque es donde está, digamos, el acento del gobierno de López Obrador, o por lo menos en el discurso y en el documento lo que él propone. Y el primero tiene que ver con el tema de los ninis que ya nos comentaba Christopher, ¿no? Dice el programa de gobierno que hay una gran cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que a ellos se les debe de dar. Y entonces la propuesta es, lo vuelvo a leer tal cual, que todos los jóvenes estén cursando el nivel medio superior tendrán una beca mensual y 300,000 universitarios de familias de escasos recursos económicos recibirán un apoyo de 2,400 pesos mensuales. También se contratará 2,300,000 jóvenes, a los que despectivamente algunos llaman ninis, y se les otorgará un sueldo como apéndices de 3,600 pesos mensuales, ¿no? La idea es darles un apoyo económico. De esto se ha hablado mucho, se ha debatido mucho, no quisiera entrar en el debate,
si funcionará o no funcionará, pero este es como el planteamiento. Sí es uno de los elementos centrales del gobierno de López Obrador, o sea, si uno revisa los documentos, sí le dedica una buena parte del documento a hablar de este tema. El segundo elemento que trata, dice construir una verdadera igualdad de género. No quisiera entrar a detalle del tema, creo que todos sabemos lo que es el tema de la igualdad de género, ¿no? La idea de pues, evitar los abusos a las mujeres, la cultura machista, etcétera. El tercer punto que toma el gobierno de López Obrador es revalorar al maestro. Ya nos decía Cristian, que también es algo cierto, la educación no está sirviendo solo para medidas de ascenso social y de movilidad social. Lo que dice el documento o el análisis que hace López Obrador es que sí es la educación como la mejor forma para pues arreglar este elevador, ¿no? que tanto se dice de la movilidad social, ¿no? Sí, él dice, sí, si revaloramos el papel del maestro, vamos a lograr hacer que la movilidad social funcione. Esto ya viene un poco en las políticas desde López Obrador cuando era jefe de gobierno. Si nos acordamos, cuando él funda la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, él pone el acento muy fuerte en el sueldo de los profesores, y de hecho los profesores de la UACM tienen sueldos muy por encima del resto de los profesores, ¿no? Entonces, vemos que es una continuidad, un tema que ha tratado. Se ha cuestionado mucho el modelo de la UACM, sobre todo porque resulta que muchos de los alumnos que estudian no terminan sus estudios, ¿no? Entonces se dice, se gasta mucho dinero, se paga mucho y no se están dando resultados, pero sí se nota ahí por lo menos una continuidad, como se va a notar con otros temas, ¿no? El cuarto punto que presenta López Obrador, dice, es la transferencia de ingresos directos a los grupos vulnerables, sobre todo por edad, por discapacidad y por condición, ¿no? Y en esto específicamente propone el todavía no presidente electo, pero bueno, el virtual presidente electo, duplicar la pensión para los adultos mayores y hacerla de manera universal, es decir, también a quienes tienen pensión del Seguro Social y del ISSSTE les correspondería esta pensión, ¿no? Esta es nuevamente una política que vemos desde que venía López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, que fue una medida políticamente muy buena. La realidad es que yo creo que la mayoría de la gente, por lo que conoce a López Obrador y su gobierno en el Distrito Federal, es por esta pensión de las personas mayores, ¿no? Que además después va a ser un modelo que los gobiernos del PRI y del PAN van a copiar en otras entidades y a nivel federal, ¿no? ¿Por qué es importante específicamente el tema de estas transferencias a las personas mayores? Porque resulta que se han hecho estudios a través de este tipo de programas que ya comentaba Cristian, Prospera, etcétera, y se ha descubierto que el único sector en el que verdaderamente hay una mejora en el nivel de vida con las transferencias y realmente logran salir de la pobreza o mejorar su situación económica es en las personas de la tercera edad. Es decir, cuando se le da apoyos a las familias, a los niños, a las madres solteras, estos recursos no terminan impactando en una mejora, digamos, sustancialmente de su nivel de vida, ¿no? Yo creo que sí, pues en algunos aspectos pues ayuda a paliar las dificultades que tienen, pero no logran generar movilidad social. Solo en el caso de las personas de la tercera edad es donde sí se nota que hay una mejora económica, ¿no? Entonces esto pues resulta muy interesante, además que es una política que ya decía, bien trae López Obrador desde hace mucho tiempo y que ha sido replicada por otros gobiernos, ¿no? También habla de dar apoyos a los discapacitados, sobre todo a las personas más pobres, ¿no? Entonces tampoco es dejar por completo estos proyectos asistencialistas. Hay un discurso un poco complejo, ¿no? Porque se habla de que como estos proyectos lo que hacen precisamente es generar pues clientelismo político, ¿no? Entonces por eso hay que quitarlos, pero al mismo tiempo es como complicado, ¿qué vas a hacer con esas personas que ahora dependen de ese ingreso? Pues si se los quitas, entonces como que no hay mucha claridad de hacia dónde vaya a ir, ¿no? Un quinto punto es ligar la política de desarrollo social al deporte, la salud, la educación, el ingreso y el arte, en especial la música, ¿no? O sea, lo que trata de plantear López Obrador es que estos pues diferentes aspectos vayan comunicados. El problema es que no dice cómo, ¿no? O sea, como que se queda muy bien, yo creo que todos estamos de acuerdo que debe de haber arte, educación física, etcétera, desarrollo social, pero no llega a la propuesta específica. El sexto punto tiene que ver con la prevención en la salud, que la salud no sea solo reactiva, sino sea más bien a través de prevención. Esto también es una política del gobierno ya desde hace tiempo, el famoso Prevenims, ¿no? Entonces tampoco entraré mucho, ¿no?
Y por último, el séptimo punto que presenta es que México requiere políticas diferenciadas geográfica y socialmente, ¿no? Habla de que hay zonas, sabemos que en este país hay zonas que están mucho más deprimidas económicamente y entonces que se les debe de dar prioridad. Nuevamente no habla específicamente de cómo, pero bueno, ahí está el deseo. Yo, como de todo esto, haría nada más una rápida conclusión, retomando lo que decía Sergio al principio del compromiso de los católicos. La realidad es que, bueno, este es el modelo de López Obrador, ¿no? Finalmente López Obrador tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, va a poder hacer muchas cosas, ¿no? Pero realmente la sociedad civil tiene que ser un contrapeso, ¿no? ¿Cuál fue el problema del modelo? El modelo se desgasta, yo les decía, el modelo en los años 40, 50, 60 funcionó bien, hasta que llegó un momento en que se desgastó y dejó de funcionar. Y cuando las decisiones del gobierno se convierten en decisiones autoritarias, ¿no? Cuando el presidente de la República dice la política económica se dicta desde Los Pinos, en ese momento es cuando empieza la inflación, cuando empieza la subida de precios, cuando empieza el endeudamiento, etcétera. Si el presidente no tiene contrapesos dentro de las cámaras, como lo habíamos visto los últimos 30 años, ¿no? Yo sí creo que la sociedad, nosotros como católicos, pero la sociedad civil en general, ¿no? Tendrá que servir, y los empresarios también, muy importante, tendrán que servir como ese contrapeso, ¿no? Que sean precisamente los que pongan el acento en decir, está bien, vamos a hacer estos proyectos. Yo creo que todos estamos comprometidos con sacar pues a las personas de pobreza y en mejorar la situación. Los cómo es cómo, ¿no? Y si no tenemos una sociedad civil organizada que realmente sirva, repito, como contrapeso y que pueda realmente articular y verlo desde otra visión, vamos a tener una sola visión, que va a ser la del presidente, y eso históricamente nos ha afectado, no ha funcionado. Entonces, pues yo lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias, Josafat. Y ante esta realidad que Christopher ya nos daba de el panorama económico en México, un poco lo que piensa hacer el candidato ganador, bueno, hay también una propuesta que ha hecho pues el Papa y algunos otros organismos. Juan José Medeiros nos va a hablar de eso. La presentación. Bien, quiero desarrollar, van a ver mucho texto, porque quiero desarrollar esta parte en base a dos mensajes del Papa Francisco. Uno, el mensaje a la UNIAPAC en noviembre del 2016, y después el mensaje a los agentes de Economía de Comunión en enero del 2017. El Papa comienza diciendo que la empresa tiene también, Jesús compara o mejor dicho, el Papa compara la empresa con los riesgos que asume aquel que vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está la perla preciosa. El empresario asume riesgos y quiere hablar sobre tres riesgos justamente en la economía. Dice, el primer riesgo es el del dinero. El dinero no es bueno ni es malo en sí mismo, es un instrumento, es un medio, depende cómo se lo utilice. Y dice, las empresas están en este momento centradas en ganar dinero, ¿no? Dice, pero ese no debe ser el rol principal de la empresa. Sirve el dinero justamente por sus ganancias para medir el éxito o no de una empresa, pero en realidad la empresa existe para servir, para cubrir necesidades de la sociedad y también para crear riqueza que ayude a crecer a la sociedad. Ay, perdón.
Por eso es urgente, ¿no?, recuperar el sentido de la actividad financiera y bancaria. Es necesario de que las personas tengan el dinero para comprar su vivienda, para desarrollar pequeñas y medianas empresas, para los campesinos, para las actividades educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario arribar a tener esta capacidad de acceso al dinero para desarrollar a la persona. Y este es quizás el mayor desafío del sector empresarial y de la economía en general, ¿no? ¿Cómo lograr este flujo estable y suficiente de crédito que no excluya a nadie? Porque el Papa dice, los que nada tienen quedan en manos de los usureros, mientras que aquellas empresas que tienen muchos bienes acceden fácilmente al crédito. Siempre hará falta una generosa y abundante gratuidad. Hará falta la intervención del Estado para proteger ciertos bienes colectivos y asegurar la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Ignorar esto, la gratuidad, que significa justamente este tipo de bienes no cuantificables que se crean en la relación entre personas, y estas normas que debe crear el Estado para crear igualdad en las reglas del juego, ¿no? Si no sucede esto, caemos en la idolatría del dinero. El segundo riesgo es el de la honestidad. Y aquí habla concretamente de la corrupción. La corrupción es la peor plaga social. Y habla que la corrupción tiene justamente que ver con un aparente servicio a la sociedad, revestido de legalidad, revestido de un egoísmo que parece que sirve, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, ¿no?, la corrupción es una mentira que sigue al demonio. Y que no es algo exclusivo de la política. También las empresas, también las organizaciones de la sociedad pueden caer en esta corrupción. Cualquier intento de corrupción, activa o pasiva, que la ejerza o que la permita, ¿no?, es comenzar a adorar el dinero y lleva a un pecado estructural dentro de la sociedad. El tercer riesgo es la fraternidad. Justamente Benedicto XVI es el que insiste en la importancia de la gratuidad como algo imprescindible en la vida social y económica. En Caritas in Veritate textual: la caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente experiencia del don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente. El desarrollo económico, social y político necesita dar espacio al principio de la gratuidad como expresión de la fraternidad. Es necesario entonces poner en juego dentro también del sistema económico la gratuidad, que son estos bienes intangibles de las relaciones entre las personas, como expresión de la fraternidad, como la expresión de que todos poseemos la misma dignidad humana. Las relaciones de justicia entre dirigentes y trabajadores deben ser respetadas y exigidas en todas partes. La empresa es una comunidad de trabajo en donde todos merecen
un respeto y un aprecio fraternal por parte de superiores, colegas y subordinados. Todas estas relaciones jurídicas, económicas de la empresa deben estar moderadas en un ambiente de respeto y fraternidad. No faltan ejemplos de acciones solidarias en favor de los más necesitados, realizadas por el personal. Y cuando hablamos de personal no estamos hablando de subordinados, estamos hablando de todos los integrantes de la empresa, del personal de las empresas, clínicas, universidades y otras comunidades de trabajo y estudio. Y le da una importancia muy grande a la migración, como un problema dramático en el mundo actual. Y dice, es importante que las empresas creen trabajo, ya sea en los lugares de origen como en los lugares que acogen, donde el trabajo esté revestido de toda su dignidad, tanto para los que viven en el lugar como para los que llegan a ese lugar. Dice, aquí la mayoría somos hijos de inmigrantes o descendientes de inmigrantes, que han acogido a estos emigrantes para que vienen buscando mejores horizontes. Dice, muchos de estos países incluso tan pobres como ellos que llegan, pero que los acogen generosamente, que les dan lugar y han podido desarrollar allí justamente su espíritu emprendedor, creando empresas. Dice, no podemos perder, debemos mantener y transmitir este espíritu de raíz cristiana manifestado también en el genio empresarial. Perdón. Pasamos entonces quedó parado. Bueno. Pasamos entonces a la economía de comunión. El empresario es visto por ustedes como un agente de comunión. Al introducir dentro de la economía el buen germen de la comunión, han iniciado un cambio profundo en el modo de ver y vivir la empresa. La empresa no solo destruye la comunión, sino que también es capaz de crearla, de promoverla. La comunión espiritual de los corazones es más plena cuando se convierte en comunión de los bienes, de los talentos, de los beneficios. Y quisiera decirle tres cosas. La primera se refiere al dinero. La economía de comunión es también comunión de las ganancias y expresión de la comunión de vida. El dinero es importante, sobre todo cuando hay que darle de comer a los hijos y promover el desarrollo de los hijos. Pero lo importante es no convertirlo en el ídolo. Cuando el capitalismo hace de la búsqueda del beneficio su único fin, corre el riesgo de convertirse en una estructura idolátrica, una forma de culto. La mejor forma más concreta para no hacer del dinero un ídolo es compartirlo. Compartirlo con otros, sobre todo con los pobres, o para hacer estudiar y trabajar a los jóvenes, venciendo la tentación idolátrica con la comunión. La segunda cosa es sobre la pobreza. Hoy se realizan múltiples iniciativas públicas y privadas para combatir la pobreza. Y todo eso, por una parte, es crecimiento en humanidad. La razón de los impuestos también está en la solidaridad, que es negada por la evasión fiscal, que antes de ser actos ilegales son actos que niegan la ley básica de la vida, el socorro recíproco, la función distributiva del Estado. Pero, y esto no se dirá nunca lo suficiente, el capitalismo continúa produciendo descartados que después quisiera cuidar.
El principal problema ético en este capitalismo es la creación de descartados para después tratar de esconderlos o cuidarlos para hacerles ver más. Cuando hablaban de este gran empresario del acero en el siglo XIX en Estados Unidos, que era un gran filántropo, y lo que creaba eran hospitales, y la crítica que le hacían era, ¿no será que se necesitan menos hospitales si sus empleados no respiraran los gases tóxicos en las empresas acereras? La economía de comunión, si quiere ser fiel a su carisma, no debe solamente cuidar a las víctimas, sino construir un sistema donde las víctimas sean cada vez menos, donde posiblemente no haya más. Mientras que la economía produzca una víctima y haya una sola persona descartada, la comunión no se realiza todavía. La fiesta de la fraternidad universal no es plena. Cambiar las reglas del juego del sistema económico social. Ese es un fin primordial. Cuando el empresario, una persona cualquiera, se tropieza con una víctima, está llamado a cuidarla y quizás, como el buen samaritano, asociar también al mercado, el posadero, a su acción de fraternidad. Para la comunión es necesario imitar al Padre misericordioso de la parábola del Hijo pródigo. Un empresario de comunión está llamado a hacer de todo para que también esos que se equivocan y dejan su casa, los malos empleados, el trabajador flojo, etcétera, etcétera, esos que se equivocan y dejan su casa puedan esperar un trabajo y un sueldo digno y no verse comiendo con los cerdos. Ningún hijo, ningún hombre, ni siquiera el más rebelde, merece las bellotas. La tercera es el futuro. No es necesario ser muchos para cambiar nuestra vida. Basta que la sal y la levadura no se estropeen. El gran trabajo a desarrollar es tratar de no perder el principio activo que los anima. La sal no hace su trabajo creciendo en cantidad. Es más, demasiada sal hace la masa salada, sino salvando su alma, es decir, su calidad. Todas las veces que las personas, los pueblos e incluso la Iglesia han pensado en salvar al mundo creciendo en números, han producido estructuras de poder, olvidando a los pobres. ¿Cómo hacer para no perder el principio activo, la enzima de la comunión? Es la reciprocidad. La comunión no es solo división, sino también multiplicación de los bienes, creación de un nuevo pan, de nuevos bienes, de un nuevo bien con mayúscula. El principio del Evangelio permanece activo solo si lo regalamos, porque es amor, y el amor es activo cuando amamos. No cuando escribimos novelas o cuando vemos telenovelas. La economía de comunión tendrá futuro si la regalan a todos y no permanece solo dentro de su casa. Regálenla a todas y primero a los pobres y a los jóvenes, que son los que más la necesitan y saben hacer fructificar el don recibido. Para tener en abundancia es necesario aprender a regalar. No solo los beneficios de las empresas, sino a ustedes mismos. El primer regalo del empresario es la propia persona. Su dinero, aunque también es importante, es demasiado poco. El dinero no salva si no está acompañado del don de la persona. La economía de hoy, los pobres, los jóvenes, necesitan antes que nada su alma, su fraternidad respetuosa y humilde, sus ganas de vivir y solo después su dinero. Pueden compartir más las ganancias para combatir la idolatría, cambiar las estructuras para prevenir la creación de las víctimas y los descartados, donar más su levadura para fermentar el pan de muchos. Que el no a una economía que mata se convierte en un sí a una economía que hace vivir, porque comparte, incluye a los pobres, usa las ganancias para crear comunión.
Les deseo continuar por su camino. Dios ama al que da con alegría. Dios ama sus ganancias y talentos donados con alegría. Lo hacen ya, pueden hacerlo todavía más. Les deseo continuar siendo semilla, sal y levadura de otra economía, la economía del reino, donde los ricos saben compartir sus riquezas y los pobres son llamados felices. Muchas gracias, Juanjo. Nada más para poner en contexto, hemos empezado con este recorrido donde Christopher nos daba pues este panorama que tenemos en México de desigualdades, de pobreza, donde el salario no alcanza, y aunque los niveles macroeconómicos sean muy optimistas, pues no hay una realidad de justicia social, porque hay muchos pobres, más de 53 millones en México. Luego, Josafat pues nos hacía énfasis en que no se ha dicho mucho el cómo se puede combatir la pobreza, cómo se puede llevar una economía en favor de los más pobres, con el nuevo candidato ganador, y también la preocupación de que no haya una serie de contrapesos que puedan hacer posible pues una economía, digamos así, mucho más pensada, mucho más elaborada, sino desde una sola directriz, y que eso correspondería mucho a la sociedad civil. Bueno, Juan José nos ha ayudado a entender la preocupación del Papa en este panorama, que no solo es mexicano, sino que atraviesa prácticamente todas las geografías, y la propuesta de una economía de comunión, donde primero están los pobres, pero en donde hay ciertos peligros como la idolatría del dinero, como la corrupción y la falta de una ética que realmente permee la economía. Y ahora Sergio Castro nos hablará más precisamente de esto, una economía para la persona. Gracias. Para poder ver las láminas, pues mejor me vengo para acá y así podemos ir siguiendo juntos la exposición. La primera pregunta que nos hacemos es si la economía tiene principios, tratando de encontrar los diferentes modelos que existen de la economía. Encontramos pues que en la economía hay reglas, hay normas, hay descripciones, hay métodos, hay muchas cosas tiene la economía. Se usa para explicar cómo opera la economía, parte de ella, y también para hacer predicciones en el futuro. Entonces, pues a lo que vamos es que la economía lo que tiene son intereses, ¿sí? Todos los modelos, cada modelo tiene sus intereses y normalmente tienen a los grupos de interés que son a los que van a favorecer estos modelos económicos. En la plática que nos han dado nuestros tres compañeros, vemos la complicación que existe hoy en día en la economía. Llevamos 30, 40 años de un modelo económico que ha estado funcionando, que hay un orden económico mundial, que es el que se ha estado siguiendo este orden económico mundial desde el Consenso de Washington, desde Bretton Woods, y ahora viene una serie de transformaciones cuando viene un mundo unipolar, cuando vuelven a hacerse los bloques económicos, y esto se viene complicando después con la aparición ya no del bloque unipolar, sino multipolar, en donde los mismos bloques económicos se han dividido y ahora los mundos financieros son los que están poniendo el ritmo, son los que están poniendo los intereses a la economía, son los que están obligándonos a voltear a ver y el rumbo que deben seguir las economías, y principalmente para los países en desarrollo somos los que tenemos que ir siguiendo todo este contexto. Por otro lado surgen los BRICS,
¿sí? Que también los BRICS, por su lado, es un modelo alterno y ofrecen alternativas para los países en desarrollo para poder seguir con sus programas y políticas, pero no son no son mejores que los otros. O sea, también van a poner sus modelos. Ya vemos la participación de China en Brasil, o ahora la participación de China en Nicaragua. Siempre van por sus intereses todos estos bloques. Por eso el Papa Francisco nos ha puesto, ha tomado un papel mucho más importante y más dinámico en el rol que debe tener el católico en las empresas y en el mundo de la economía. Es muy importante también que podamos voltear a ver, como lo decía Juanjo, los descartados, los excluidos, todos estos que han quedado afuera de la economía y que no han podido ser absorbidos por la economía. Hoy tenemos pues todos estos grupos. Entonces, ¿en dónde está la persona? Creo que ya me... ¿Dónde está la persona? O sea, la persona entonces, al no haber principios en la economía, sino solamente intereses, pues la persona es un lugar, está en un lugar de interés menor que lo que tendría, por ejemplo, tiene más interés el capital que el capitalista, tiene más interés el trabajo que el trabajador, tiene más interés el producto que el consumidor. Entonces, los factores de la producción cuentan más que lo que es la persona. Entonces, de ahí es que van surgiendo estos modelos, esas iniciativas en donde los modelos económicos se señalan metas de desarrollo humano. Ya nos hablaba Juan José de la economía de la comunidad, ¿no? La economía social, la economía del bien común, la economía de bienes. Aquí tenemos a un representante de la economía del bien común, que es Arturo, ¿sí? Entonces, todos estos modelos de economía nos ofrecen una perspectiva, una imagen diferente. Nos dicen, oigan, vamos a poner por encima de los indicadores y las metas económicas, vamos a poner a la persona. Vamos a poner una serie de valores, una serie de indicadores que tienen que ver con el desarrollo integral de la persona. Coincidimos con estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son los objetivos que debemos poner en principio. Si yo estoy en la empresa, si yo voy a estar al frente del Estado, estos son los principios que primeramente me deben orientar en todo lo que son los programas de trabajo. El reto que tenemos en México, pues es un reto muy grande hoy en día. Estamos hablando de este desarrollo tan dispar que hemos tenido. A veces hablamos de 2 Méxicos, pero hay quien dice, pues hay 3, hay 4 Méxicos, ¿no? Tenemos un México con un alto desarrollo, que es el reto que tenemos, es que hay que mantener ese desarrollo, ese que se ha logrado siguiendo los indicadores del modelo neoliberal. Pero también tenemos el otro gran reto de la población en situación de pobreza, que son los excluidos, los descartados, y la enorme desigualdad que existe hoy en este país. Esos son los retos que tiene ahora el gobierno nuevo en la política de AMLO. Es como se necesita mucha magia para lograr este equilibrio entre impulsar todo el reto del desarrollo del México, que está dentro de las 14 economías mundiales, el México que es el 8º productor de automóviles en el mundo, el México agropecuario, o sea, eso, pero también con el otro México. ¿Cómo le vamos a hacer? 40 años han pasado que no hemos resuelto eso. Lejos de lograr disminuir la pobreza sigue aquí vigente. Decía Jorge Rocha en una de las pláticas que tuvimos aquí hace 2 miércoles, decía él que él veía a la política económica de AMLO como la política de Lula en Brasil,
una política atendiendo, por un lado, siguiendo el modelo neoliberal, todas las 10 directrices del modelo neoliberal, siguiéndola, pero también siguiendo la economía social, o sea, para atender a los más pobres. Entonces, ese veía que es el perfil de AMLO, coincido yo con ese perfil. Y en este modelo de economía social habla acerca del papel que debe tener el Estado, pero ahorita nos vamos a regresar a esto. Y es importante también hablar de que hay en este país lo que es la economía legal y la economía ilegal. A veces decimos la economía ilegal, la economía informal. Pero aquí en este país tenemos un jugador muy activo que es la economía criminal. Esa economía tenemos que crear las condiciones necesarias para acabarla. Todo lo que es la piratería, todo lo que es el robo, lo que es el contrabando, lo que es la corrupción, lo que es el narcotráfico, lo que es el secuestro, la extorsión, la trata de personas. Este es un componente muy fuerte de la economía mexicana. Podemos hablar de que contribuye con un 2 a un 5% del PIB, ¿sí? O sea, más que muchas de las industrias manufactureras, y convivimos con ella. Vivimos con ella, la aceptamos. Cuando compramos algo pirata, cuando compramos algo robado, cuando compramos algo robado de contrabando, estamos contribuyendo con esta economía que genera enormes distorsiones. Entonces, para crear una economía social, el reto que tenemos hoy en día es, por un lado, seguir manteniendo el crecimiento de la economía liberal. Por otro lado, atender la economía para atender a los más pobres de este país, y por otro lado, acabar la economía criminal. Ya con Oscar me tocó en los años 2000, 2004, un programa que presentamos en Coparmex, que le llamábamos una sola economía, todos dentro de la ley, y presentamos a gobernadores y le dijimos a gobernadores, hay que actuar contra la economía criminal. Y todos los gobernadores volteaban a ver el emplomado, como diciendo, pues a mí no me hablan, ¿no? Y eso hace ya más de 15 años, y vea a donde hemos llegado ya ahora, en donde casi la economía criminal domina este país. Entonces, vamos a hablar pues cómo participar la economía social. Yo creo que muchos de los que están aquí participan en la economía social, participan en proyectos ya de economía social, y muchos ya tienen proyectos muy exitosos que hay que seguirlos, hay que compartirlos, hay que expresarlos a otras personas. Son experiencias que sí tienen. Lo interesante de la economía social es que son proyectos que parten de la misma comunidad, que los proyectos exitosos, y ustedes me lo van a decir, los que ya han participado en ellos, son cuando parten de la sociedad, no cuando vienen de arriba a ser impuestos, sino cuando de la misma sociedad se unen, se organizan y sale el proyecto. Son proyectos que surgen de la comunidad y que son proyectos que van con el tiempo, no son proyectos que son rápidos de un sexenio o de un trienio, sino que son proyectos que van llevándose con el tiempo, y sobre todo, muy importante, que van construyendo el tejido social. El tejido social hoy en día lo hemos logrado destruir en muchas comunidades. Entonces, los proyectos tienen que venir con todo esto. Bien. Entonces, es importante pues hablar de este modelo económico social que es en el que debemos participar muy activamente, pero aquí viene una discusión muy importante, decía Josafat, en donde en el proyecto de nación de López Obrador hablan sobre el papel del Estado en centralizar la economía. Esteban Moctezuma decía en que el Estado debe tener un papel más activo en la economía.
ahí es una discusión importante que hemos tenido. Yo creo que junto con estos años que hemos venido construyendo este modelo neoliberal, a partir de los años 2000 se empezaron a crear una serie de instituciones ciudadanas, de participación ciudadana, que fueron las que le van a hacer un Estado fuerte. Decía también Juan José, que en el modelo neoliberal está la idolatría al dinero. El riesgo de una economía centralizada es que caigamos en la idolatría al Estado, que también una y otra son muy graves, ¿sí? Entonces, la economía social, que sería una economía al servicio del hombre, debe ser esa economía que parta del principio de subsidiariedad, en donde sea tanto ciudadano como sea posible y solo tanto Estado como sea necesario. Entonces, el Estado no debe ser un Estado grande, obeso, no el Estado que piensa y sueña Fernández Noroña y lo dice en Cuba, un Estado que recupere los bancos, los puertos, los aeropuertos, los trenes y lo demás. Es un Estado grande, es un Estado obeso, ese Estado no nos va a llevar. Tiene que ser un Estado fuerte, un Estado que ponga las reglas, que tenga las instituciones para poder ordenar todo el mercado que estamos viviendo. Por eso es muy importante que tengamos esta participación ciudadana. El modelo, ustedes que han trabajado en economías sociales, saben la importancia que es la participación. Cuando participa la persona en su proyecto, cuando participa la persona en su destino, no solamente con su trabajo está construyendo algo, sino lo que está haciendo es construyéndose a sí mismo. Ese es el tipo de economía y ese es el tipo de proyectos que nosotros debemos estar participando. Bueno, aquí hablamos de algunas necesidades que debe tener el rol del Estado en lo económico, o sea, inyectar la masa monetaria. Yo a veces pienso que debemos tomar modelos por regiones pequeñas y tomar los indicadores de la macroeconomía a la microeconomía y a la economía local, es decir, cuánto dinero debe estar circulando en una zona para que esa zona se desarrolle. Y ahí nos lleva pues a la bancarización. El otro día presentaba su reporte la Asociación Mexicana de Sofipos. Las Sofipos son financieras populares, que más o menos se constituyeron en el año 2004. Hay 44 Sofipos. Y esas 44 Sofipos llegan a 3 millones de personas, es decir, al 10% de los en extrema pobreza. Yo creo que ese es un reto que tenemos muy grande, decir, oye, ¿qué hay que hacer para que no haya solamente 44 Sofipos? ¿Qué hay que hacer para que lleguen a los 20 millones en extrema pobreza? Para que ayudemos y provoquemos sus propios proyectos, o sea, darle recursos de crédito a estas personas y con los criterios y las normas de estas 44 Sofipos que están funcionando, que son muy exitosos, que no son dinero que se va, se suelta y pues no hay resultado en esos dineros. Las Sofipos hay que seguirlos, igual que las cajas de ahorro, las instituciones, también muchos de ustedes deben estar trabajando con las cajas de ahorro y son muy exitosas en todos estos programas. Bueno, y también tenemos que tener un registro público de la propiedad, ¿sí? Se acaban de matar unas personas en Oaxaca, ¿por qué? Pues porque no está claro cuál es la propiedad, cómo están los registros públicos de la propiedad. Hoy en día, si alguno de ustedes trata de sacar un informe del registro público de la Ciudad de México, no estoy hablando de Guerrero, de la Sierra, de la Ciudad de México, no está funcionando el registro público de la propiedad de la Ciudad de México, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque desde el sismo del 19 del año pasado se dañaron los edificios. O sea, ¿cómo vamos a tener seguridad y garantía en los bienes patrimoniales si no funcionan? Entonces, son parte de las tareas que tiene que tener el Estado para poder trabajar. Bueno, entonces,
Aquí tenemos los objetivos que tiene que tener estos programas de desarrollo. Un objetivo que tome, erradicar ingreso corriente per cápita. Ustedes saben, hoy veía un dato de Santiago Levy acerca de cuánto ha crecido el índice per cápita desde 1966 hasta la fecha, ha crecido en promedio 0.4%. Pues, ¿cómo no vamos a tener desigualdad? ¿Cómo no vamos a tener pobreza? O sea, no hay crecimiento en el índice de ingreso per cápita. Ahora que se le inyecta dinero a través de programas sociales como las personas de la tercera edad, los niños y lo más, pues va a aumentar un poquito el índice de per cápita, sí, pero un poco, pero no es la solución. La solución es que haya trabajo productivo, ¿ok? Tomar algún indicador, el rezago educativo, ese es tremendo, el rezago educativo que tenemos, el número de personas educando y la calidad de la educación. Yo tengo temor de qué va a suceder. Finalmente se logra avanzar en un programa de reformas educativas, no sé qué tan buenos, tan malos, a lo mejor hay mejores, ¿sí? Pero por lo menos se avanzó. Entonces, y ahora se van a echar para atrás. Entonces, ¿qué país va para adelante y qué país va para atrás? O sea, no podemos ser un país que voy para adelante y ahora voy para atrás. Y si en 6 años pierde López Obrador, entonces vamos a ir otra vez para atrás lo que hizo López Obrador. O sea, eso no puede ser, ¿sí? Acceso a la seguridad social. Tanta informalidad tiene un grave problema. Todos los informales no tienen acceso a la seguridad social. O sea, no tienen pensiones, no tienen seguro de desempleo, no tienen seguros por accidentes. Todas estas personas, seguimos fomentando la informalidad y eso nos va a seguir creando un problema grave y un compromiso grave con lo que es la dignidad de la persona. Y calidad de espacios y viviendas, la alimentación, o sea, son los retos que tenemos. El Estado neoliberal, bueno, pues decíamos, López Obrador, pues no le queda otra más que ojalá Ursúa tenga la firmeza para mantenerse en la disciplina fiscal, en las tasas de interés que no cambien, que el tipo de cambio pues sea por el mercado, que la inflación se mantenga dentro de los parámetros y los fijados por el Fondo Monetario Internacional, y mantener atractivo la inversión extranjera directa, y también pues que se promueva ese mercado de competencia. ¿Cómo hacer para que haya ese mercado de competencia? Por ejemplo, en la telefonía hay un monopolio en la telefonía, en el transporte hay monopolios en los transportes. O sea, tenemos que acabar también con esos monopolios que son distorsiones que existen en el mercado. Bien, y en el tema laboral, este es muy interesante. En el tema laboral, pues debemos trabajar por la libertad contractual. O sea, seguimos con temas de sindicatos, de leyes laborales, la obligación de sindicales que, lejos de favorecer y promover la productividad y el desarrollo de las personas, están deteniendo en muchos casos lo que es el desarrollo de las personas. O en el caso del sindicato de Pemex, lejos de crecer la industria de Pemex, pues detienen a la industria de Pemex. Y ahora, pues ojo con el sindicato minero, no sé qué es lo que nos vaya a pasar, qué sorpresas nos vayan a tener con el sindicato minero, ¿verdad? Pero debe haber libertad contractual, debe cambiar, el régimen de seguridad social debe cambiar para las personas, y la informalidad y los asalariados, y debe haber un aumento en la productividad que tenemos, cómo hacerlo para incrementar. Bueno, en todo esto, no sé cómo ando en tiempo, porque normalmente tengo la virtud de echarme el tiempo de todos, pero bueno. Entonces, yo quiero invitarlos a ver esta gráfica, que es un diseño de Carlos Gazden, que está aquí con nosotros. Para mí es una excelente herramienta para primero, promover tener gobiernos confiables, o sea, que los gobiernos municipales estén trabajando. Tiene aquí 39 indicadores y 390 subindicadores. Entonces,
es un estándar de que es un gobierno confiable. Pero lo más interesante de este estándar es que son ciudadanos los que van a hacer la certificación de los gobiernos confiables. ¿Okay? Y esos ciudadanos es mucho más interesante si parten de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, si van a observar la corrupción, si participan Mexicanos contra la corrupción, entonces ya es todo un grupo que está trabajando y formándose para trabajar con gobiernos confiables. Si va a ser educación, que sean Mexicanos primero, o educaciones que estén trabajando, o la Unión de Padres de Familia, quienes estén trabajando, uniéndose en estos ciudadanos que están observando los municipios. El cambio principal se va a dar a nivel de los municipios. A nivel nacional es muy complejo girarle el timón, pero en los municipios sí podemos hacerlo. Entonces yo los invito, si ustedes participan en algunas organizaciones sociales, pues que nos inviten, bueno, no, a mí no, a Carlos, ¿sí? A que presente este proyecto de los gobiernos confiables para ver ese interés que existe en todos ustedes. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Sergio Castro también nos abre el panorama para entender que hay otros tipos de economía que tienen como fundamento la persona humana y que pues aquí también algunos de ustedes participan en ello. Están repartiéndoles algunos papeles para las preguntas y aprovechamos un tiempecito, un minuto, para que Daniel nos haga una invitación hablando de estas economías solidarias. Gracias. Bien, pues nada más es hacerles la invitación. Ya vieron ustedes que están aquí a la entrada en el pasillo varios productores, algunos de México, hay también personas de El Salvador, de Perú, y traen ellos sus artesanías. Es también la forma que tienen de promover no solo su economía, sino a través de sus productos también su cultura y su identidad, que va plasmada en estas artesanías. Entonces, pues bueno, los invitamos al terminar la conversación con las preguntas y las respuestas a que se puedan detener a conocer sus productos, sus historias, sus identidades, y de verdad es un momento muy rico y pues bueno, ojalá puedan darse esa oportunidad. Gracias. Bueno, esperamos las preguntas que tengan, nos las vayan haciendo llegar, y también pues aprovechamos el tiempo para invitarlos a que pues sigan acompañando al INDOSOC en sus actividades. En estos cursos de verano todavía tenemos otro curso para agosto, muy interesante, con el profesor Matías Nebel. Ojalá que se puedan inscribir, y será por la tarde a partir del 14 de agosto, 3 días. Entonces, no se tocó el tema de corrupción, y toda institución, todo el modelo educativo del país, el modelo socioeconómico del país, su pilar es la corrupción. Entonces cualquier programa que hagas lo destruye la corrupción, cualquier programa positivo que hagas lo destruye la corrupción. Y en el neoliberalismo yo lo dividiría en económico y pensamiento, porque vemos países que son liberales como Alemania o Japón o Singapur, que les va muy bien económicamente a la población, y sin embargo la consecuencia social que se están viviendo es muy grave, ¿no? Entonces no sé si quieren ahondar en lo que se escriben las preguntas. Gracias. Bueno, la metodología es que las escriban como esta participación, ¿no? Pero por escrito sería más adecuado. Y bueno, sí está abierta la cuestión de la corrupción, que fue mencionada por algunos de ustedes, pero con este énfasis que nos da esta participación, podemos empezar. Sí, justamente Francisco habla de la corrupción como una lacra, ¿no? O sea, una lacra, una llaga, un cáncer, ¿no? que afecta a la sociedad. Y esto es fundamental, o sea, también algún compañero nos nombró por ahí, o más bien lo dijo Gerardo en su resumen, la importancia de la ética, ¿no?
en todo sistema, no solo económico y político, sino en todos los aspectos, porque también las organizaciones sociales, las organizaciones populares tan queridas para el Papa, él dice, también son corruptas, ¿sí? ¿Y en qué sentido hablamos de corrupción? Hablamos de corrupción, corrupción es degradación, es perder la esencia y empezar a disgregarse hasta la dispersión total. Eso significa corrupción, o sea, nosotros nos corrompemos cuando nos morimos, nos desintegramos, volvemos al polvo, ¿no? Justamente eso es lo que pasa cuando nosotros partimos de un principio que es el bien común, ¿no? El bien común, que son las condiciones para el desarrollo de todas las dimensiones de la persona, de todas las personas sin excluir a nadie, ¿sí? Cuando partimos de estos principios que buscan el bien de la persona, pero nos dejamos llevar por lo que el Papa llama autorreferencialidad, por el egoísmo, ¿no? Entonces esos principios empiezan a diluirse. Y una sociedad que no se rige por principios, ¿no?, lo que hace es exacerbar la idolatría. La idolatría del dinero, primero, pero también la idolatría del yo, la idolatría del consumo, la idolatría, y perdemos el sentido de fraternidad. De antes que nada, somos un tejido de relaciones que crean bienes intangibles. O sea, ustedes se acuerdan de aquellos comerciales de Visa, ¿no? O sea, comprar un balón cuesta tanto, la entrada al estadio cuesta tanto, la sonrisa que provoca el gol no tiene precio, ¿no? Y lo mismo pasa normalmente en las empresas. O sea, una empresa donde todos son indiferentes, cada uno está en un cubículo, el clima laboral empieza a hacerse pesado. En cambio, si hay un compañero que le acerca a otro compañero un café, gratuitamente, sin esperar nada a cambio, ¿no?, eso va cambiando el clima laboral. Y empezamos a colaborar, y termino yo primero mi tarea. ¿Qué te falta? ¿Qué hacemos? Para que no tengas que quedarte después de la hora de trabajo e ir con tu familia. Y eso empieza a haber reciprocidad, cambia, y hay mayor productividad en una empresa, por ejemplo, a partir de un bien intangible, que es la relación, la buena relación entre los miembros, ¿sí? La persona es un tejido de relaciones. Cuando ese tejido de relaciones no existe y comienza la idolatría del dinero, la idolatría del yo, la idolatría del consumo, ¿no?, es cuando aparece la corrupción. Entonces lo que tenemos que hacer, más que combatir la corrupción, es promover los bienes intangibles, la fraternidad, la gratuidad, etcétera. Y eso es fundamental y es urgente en nuestra sociedad. Muchas gracias. Entonces, las preguntas, bueno, por los temas que tocaron, van dirigidas a alguna persona, pero está abierta para cualquiera de nuestros ponentes. Aquí hay una, por ejemplo, dice, ¿cómo separarían la visión de la economía de comunión del discurso moralista de Andrés Manuel? Y la otra, que si la Iglesia Católica apoyaría implementar el ingreso básico universal. Sí. El proyecto de economía de comunión comenzó llamándose Economía de Comunión en la Libertad. Después simplemente quedó en Economía de Comunión. ¿Por qué se llamaba Economía de Comunión en Libertad? Porque parte de la libertad de cada persona. La economía de comunión es una opción, un estilo de vida de la persona. ¿Sí? Eso tiene mucho, digamos, que contraponer justamente a la propuesta de Manuel López Obrador, porque la propuesta de Manuel López Obrador sí parte, bueno, por decreto,
porque yo llego a ser presidente, acabamos con todo, ¿no? Cuando en realidad, como dice el Papa, lo que hay que mantener es una esencia, una levadura que es algo personal, que se comparte y crea comunión, crea comunidad, ¿sí? Y eso a su vez se expande en la masa, ¿sí? Y entonces, digamos que es el proceso inverso al que propone López Obrador. López Obrador propone cúpula hacia las bases. Esto, la propuesta de economía de comunión es un cambio personal y desde las bases cambiar todo el sistema. Gracias. Aquí otra. ¿Cómo conjugar el derecho a trabajar de los migrantes con los requisitos legales que no poseen en este contexto de México? Perdón, cualquier reglamentación estricta de la migración es un abuso contra los derechos humanos. Por ejemplo, una senadora del PRD, algunos no podemos, quizás no tengamos simpatías hacia sus partidos, pero sí podemos tener simpatías hacia algunas propuestas buenas que puedan salir de ahí. Ella proponía que a cualquier migrante que llegue desde el sur, ¿no? Porque son la mayoría y son las que llegan generalmente sin documentos, porque alguien que viene migrando de Medio Oriente tiene que llevar con un pasaporte al menos. Un migrante de Centroamérica, nada más llegar a la frontera, un aviso humanitario de 90 días. Si cualquier sudamericano que llegamos a México tenemos 90 días para poder estar en México, ¿por qué no lo pueden tener los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños y los nicaragüenses? ¿Por qué no lo pueden tener? Y a nosotros, cuando llegamos y presentamos el pasaporte, porque lo digo porque soy uruguayo, cuando presentamos el pasaporte, no, automáticamente nos dan esos 90 días. No nos preguntan si nos venimos a quedar, si venimos de turismo, no nos preguntan nada de eso. Nos dan los 90 días. ¿Por qué no se hace eso con Centroamérica? Digo, es un derecho universal, el derecho al libre tránsito. Claro, el gobierno mexicano debe saber que esa persona está aquí, porque le pasa algo y ¿quién toma la responsabilidad? La autoridad que lo recibió. Pero solamente saber que está aquí. Otra pregunta dice que los programas sociales parten del mecanismo del modelo neoliberal como modo de contención de la población. Luego una pregunta que parece una afirmación: las sociedades civiles que participan en los programas sociales terminan por alimentar el modelo neoliberal. Después da por asentada esa pregunta y dice que para esta coyuntura, ¿cómo hacer economía solidaria sin caer en estas trampas del sistema? Sí, los modelos sociales, los proyectos sociales, sobre todo cuando nacen, no tanto con una intención de solucionar un problema temporal, o sea, de un apoyo temporal, como sería el caso subsidiario, ¿sí? Pues no importa si es modelo neoliberal, social o lo que fuera, pero es esencia porque va a ser temporal mientras la persona tiene las capacidades y tiene la libertad para él mismo para poder llevar a cabo su futuro. El problema de los problemas sociales es cuando entra como un modelo político.
Durante muchos años hemos vivido lo que es el clientelismo, los programas clientelistas, ¿no? En donde un grupo, un político le da ciertos beneficios a un grupo y este grupo lo va a apoyar con los votos. Ese pues, es un modelo clientelar que ha existido. Pero ahora hablamos de un modelo que se llama, ay, ya se me olvidó, del patrimonialismo. Y ese es el riesgo que ahora tenemos, este modelo de patrimonialismo en donde los funcionarios públicos, los políticos, al ocupar un puesto, al ocupar una plaza, son propietarios de todo lo que hay alrededor de ellos y pueden hacer lo que quieran con ellos. Es su patrimonio. Y con ese patrimonio van van a compartir con otros igual que ellos para poder mantener ese control político que tienen y darán algunas partes a los que eran sus clientes. Pero ahora el problema es que es patrimonio. Veamos lo que sucedió en Veracruz, lo que sucedió en Quintana Roo, lo que sucedió en Chihuahua. Ellos, desde que llegan a ejercer su función, pues dicen, bueno, pues, si todo el erario público que tengo aquí en el Estado, si todos los bienes y todo lo demás está en mis manos, pues es mío, y yo voy a hacer lo que quiera con ello. Entonces vamos cambiando pues de esas perversidades, ya no solamente ese es el clientelismo, ¿sí?, sino ahora es el patrimonialismo, o sea, donde el patrón ya es un patrimonio que se lo va a compartir en la medida que quiere y como quiera a los clientes, porque el clientelismo va a seguir. Ese es el riesgo que tenemos con estos, que hemos tenido tanto con el PRI como ahora vamos a tener con los tenidos muy fuerte con el PRD y ahora lo vamos a tener con Morena. Y cuando tiene tanto carro completo, pues es más fácil que se apropie de los patrimonios. Yo quisiera abonar a lo que dice Sergio. El problema en México efectivamente ha sido que los programas sociales se volvieron prebendas políticas, ¿no? Efectivamente, ¿a quién se le daba salud? Pues a los trabajadores que estaban afiliados a la CTM, que estaba afiliado al PRI, ¿no? Y no fue un derecho social. En Europa pasa lo contrario. En Europa se logra los europeos entienden la salud como un derecho social, ¿no? Y yo creo que ese es el brinco que tenemos que hacer en México, dejar de pensar en el derecho, pongo el ejemplo claro de la salud como un derecho para los trabajadores, sino como un derecho social de todos los ciudadanos, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos tratado también trabajar desde la red de observatorios de la deuda social, ¿no? El decir, ya dejémonos esta parte de asistencialismo, de vamos a ayudar, sino vamos a verlo desde la otra parte, decir, hay que reconocer las deudas sociales, ¿no? La pobreza y el gran atraso que hay en este país no lo podemos ver como algo que el gobierno tiene que solucionar, sino como una deuda que nos corresponde a todos como ciudadanos, ¿no? Eso es un poco lo que hemos estado tratando de trabajar, por lo menos aquí. Sí, ¿hay un modelo de economía que esté funcionando efectivamente en la actualidad del que nos puedan hablar? Yo creo que se refiere a una economía, pues, de estas que se ha hablado, ¿no? Solidaria, de comunión. ¿Y cómo puede articularse diocesanamente ese proyecto? Juan. Existe lo que llamamos la economía solidaria, que es donde varios agentes se conjugan para lograr un objetivo. El modelo, digamos, emblemático de la economía solidaria es el cooperativismo, ¿no? Donde hay quien aporta el trabajo, hay quien aporta el capital, etcétera, hay quien aporta capital y trabajo, etcétera, depende, no hay un modelo único de cooperativismo, pero el cooperativismo sí funciona y ahí tenemos muchos ejemplos, siempre y cuando no se peleen entre los que están dentro de la propia cooperativa, porque eso pasa,
nos juntamos, creamos la cooperativa, empezamos a trabajar y cuando hay dinerito, tenemos que repartir el dinerito, ahí entra ya la idolatría, el culto del yo, el consumismo y nos peleamos. Entonces, pero sí hay modelos de cooperativa que funcionan y funcionan muy bien. Tenemos modelos de economía social, empresas, ¿no?, que producen socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de la producción, ¿no?, y los beneficios que se obtienen de esa producción van para el beneficio de la sociedad. Hay un modelo híbrido que es la que llamamos la economía social de mercado. La economía social de mercado, por un lado, acepta el modelo liberal de economía, del capitalismo, etcétera, pero el Estado entra con un fuerte componente de regulación y de distribución de la riqueza. Es más, es el modelo económico constitucional de Alemania. Tenemos la economía de comunión. Son cerca de 1000 empresas en el mundo que ya están viviendo el modelo de economía de comunión. Algunas muy exitosas. ¿Nombre y apellido? Quizás en este momento las más exitosas es Consulus, que tiene sede en Singapur, que está presente en 17 países, y tiene una facturación anual bastante interesante, ¿no?, con proyectos, por ejemplo, de consulta en establecimiento de ciudades inteligentes para la comunión, y ya tiene proyectos en Dubái, en Bangladesh y en diversas partes de Asia. Podemos hablar de que se llama una banca popular en Filipinas. Después también hay una empresa belga que se dedica justamente a microfinanciar diversos proyectos. Hay muchísimas, no tengo en este momento el elenco, pero les puedo pasar. Aquí en México concretamente podemos hablar de 5 empresas que ya están trabajando bajo el modelo de economía de comunión, pero digamos no alcanzan todavía un desarrollo, digamos, considerable, pero no es que les esté yendo mal como economía de comunión. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de que, si bien es cierto que la economía social debe empezar desde la sociedad, ¿cómo vencer la resistencia de la autoridad, entre comillas, que pone ciertas trabas a estos proyectos? Autoridades como gobierno, iglesia, empresa, etcétera. ¿Cómo se puede entonces vencer este obstáculo de la autoridad misma? Bien, el Papa Francisco en un congreso de organizaciones de economía social en Brasil, él decía pues que el cambio debería de venir desde abajo, ¿verdad?, desde las organizaciones entre trabajadores, sectores sociales, para crear estas iniciativas. Y efectivamente el problema que tenemos es que hay unas barreras que todos estos grupos que vienen empujando pues se encuentran con esos poderes fácticos que son los que no permiten que se desarrollen estas iniciativas, ¿no? Hablamos desde sindicatos, hablamos desde grupos de campesinos, hablamos de asociaciones de algunas instituciones que no permiten y hacen todo, que tienen más influencia y poder en el Estado para poderlo hacer. Yo creo que en la medida en que logremos, yo le estoy apostando junto con Carlos a este modelo de municipios y de gobiernos eficientes,
pero que donde participe la sociedad civil para poder romper esos poderes fácticos, ¿no? Es decir, cuando en un municipio se ve que no hay un crecimiento económico o sigue habiendo pobreza y el Estado dice, el municipio dice, no, pues ya cumplimos, y los ciudadanos son los responsables que van a decir, oye, espérate, de acuerdo a las observaciones que estamos haciendo, sigue existiendo tal cosa y hay iniciativas que no se han podido llevar a cabo por esto. Entonces, esos grupos sociales, esos ciudadanos observadores van teniendo un poder, se van constituyendo un contrapeso contra esos poderes fácticos que son los que tenemos que romper. El del burócrata que está detrás de la oficina para darte la firma, no sé, todos esos poderes fácticos que son los que no permiten que se lleven a cabo estas iniciativas. En muchos. Afortunadamente aquí está Carlos, En varios. no contábamos con él. Sí, el modelo está funcionando por lo menos en 10 municipios de México y en otras partes del mundo. Hay 32 observatorios ciudadanos integrados ya en Botswana, en Argentina, en Colombia, en México. Un caso muy notable es el caso de Los Cabos, por ejemplo. En el municipio de Los Cabos hay un observatorio que lleva 4 informes consecutivos por año, que ha integrado un grupo importante de ciudadanos de distintos tipos, empresarios, amas de casa, profesores, alumnos, jóvenes, en donde reflexionan sobre distintos elementos de políticas públicas que se tienen que evaluar y ver cómo hacer que estén, se habla en un lenguaje de colores, de rojo a verde, que estén en verde. Y entonces ante eso generar iniciativas. El propósito aquí en el IMDOSOC es que estos esfuerzos que ahora están desarticulados, digamos, se puedan articular en una red y que esa red multiplique en parroquias, en universidades, en colectivos este modelo, y que podamos ir trabajando juntos y generando iniciativas, un banco de iniciativas que ayude a aportar al mismo tiempo que a recabar datos y es a tejer un modelo, ahora sí que de comunión en esta lógica. Sí. Nada más una cosa, y aprovechando que participas, Javier, y siempre el de la idea es el que lleva el compromiso, tú como Coparmex, pues ojalá que algún día puedas invitar a Carlos para que presente ese proyecto. No algún día, ahorita acabando lo voy a comprometer a él. Para que algún día vaya. De observancia, yo llevo la parte de transparencia de Coparmex, Ciudad de México, y quien me cayó a mí de los poderes fácticos que acaban de hacer la pregunta fue el propio Coparmex. Me dijeron que estaba yo siendo dando a los delegados que por favor me callaran, porque venían las elecciones. Acaban de terminar las elecciones y estamos echando otra vez a andar el proyecto, y esto podría entrar en las delegaciones como anillo al dedo, ¿no? Sí, yo quiero hacer también, tenemos miedo a las trabas que podemos tener por parte del gobierno. Y yo aquí lo que digo es, el cristianismo es mártir. O también dar vida. ¿A qué? Dar la vida, sí. Entonces digo, no nos desalentemos por estas cosas. En economía de comunión se habla del socioculto. Les cuento una experiencia no de aquí de México, sino de Croacia. Al terminar la guerra de Croacia estaba el gran problema de la reconstrucción. Una empresa de construcción justamente presentó sus licitaciones públicas ante el gobierno de Croacia para la reconstrucción. Y le dijeron, muy bien, pero tal porcentaje es el que queremos. Eso significaba no tener, ir contracorriente contra la corrupción, significaba no tener ningún contrato. Y eso significaba que todo el andamiaje que ya habían creado porque podían tener estas licitaciones, se les venía abajo. ¿Qué hacer? Nada, firmes, no.
2 semanas después recibieron contratos por 3 veces el monto de lo que estaban concursando en el gobierno de Croacia, por parte de organismos internacionales en la reconstrucción de Croacia. Eso es lo que en economía de comunión se llama el socio oculto. La divina providencia nos acompaña, si somos coherentes con nuestra opción. Este es también un factor económico con el que tenemos que contar. Entonces, sí, incluso la misma providencia nos puede mostrar formas no ilegales de ocultar nuestra figura y nuestras intenciones ante los poderes fácticos. Una cooperativa se puede disfrazar perfectamente como una sociedad anónima. Una empresa de comunión que va a poner sus ganancias en común, ¿no?, puede constituirse con cualquier figura, en cualquier régimen, porque funciona hasta en Cuba la economía de comunión. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que no evadimos la legalidad, cumplimos con la legalidad. Lo que queda después de cumplir con la legalidad, pagando impuestos, eso se pone en común. ¿Y quién te lo impide? Si es un cheque que tú das, como donativo en una donataria o no donataria, no importa, es un cheque que das. O sea, lo importante es el cambio personal y la coherencia personal en seguir esta economía al servicio de la persona. Cuando lleguemos a una masa crítica, como cuando llegó una masa crítica en el Imperio Romano, cuando lleguemos a una masa crítica de empresarios que vivan una economía al servicio de la persona, el sistema no va a tener nada que decir, no nos pueden parar. Bueno, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, quedan unas preguntas pendientes, pero se han contestado de algún modo ya también. Quisiera nada más decir que hay una petición de que se pueden subir a la página de Indosoc el modelo del que nos ha hablado Carlos. También es muy conveniente, bueno, que se acerquen con Carlos o con algún otro miembro del seminario, Sergio, que está muy enterado también de porque es una cosa, digamos, que requiere una presentación más amplia. Entonces, podría hacer eso. También decir que agradecemos que Carlos está acá, también es miembro del seminario, y por aquí había otro miembro del seminario que se me escapa ahora. Y bueno, pues agradecerle a nuestros ponentes, agradecerles a ustedes el tiempo, su paciencia, y de verdad invitarlos a que sigan acompañando las actividades del Indosoc. Damos un reconocimiento, una constancia a su participación a cada uno de ellos. Al maestro Christopher Jiménez, al doctor Josafat Morales, bueno, al maestro Juan José Medeiros, y también pues al maestro Sergio de Jesús Castro Toledo por su participación en este panel, Una economía al servicio de la persona. Además fue iniciativa toda de Sergio, fue como que él armó todo esto, y le agradecemos también por esto. Bueno, muchas gracias y buenas noches.